Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, filósofa ecuatoriana. Ha completado un doctorado en filosofía en la Erasmus Universiteit Rotterdam, Países Bajos, y una maestría en filosofía en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Sus intereses filosóficos abarcan la historia de la filosofía, la ética animal, la filosofía de la tecnología y del deporte. Además, ha obtenido un certificado de estudios de posgrado en museología por la Universidad de Glasgow en Reino Unido y es especialista en diseño instruccional. Cuando no se dedica a la vida académica, está escalando o leyendo libros de ciencia y ficción. Bienvenida, Sara. Muchísimas gracias, Edison y Miguel, qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Justamente en este episodio de la serie temática vamos a trabajar un poco el tema de filosofía de la tecnología. Específicamente exploraremos conceptos y principios fundamentales sobre la filosofía de la tecnología. Vamos a discutir cómo se define y entiende la filosofía de la tecnología en términos filosóficos y vamos también a examinar su papel e impacto en la vida humana y en la sociedad. Algunos de los temas claves de los que vamos a hablar el día de hoy específicamente son la relación entre tecnología y naturaleza, la influencia de la tecnología en los valores humanos y la definición entre herramientas y sistemas tecnológicos. Bienvenida, Sara, un gusto tenerte aquí. Y vamos a arrancar con un primer cuestionamiento. ¿Cómo definirías la tecnología desde un punto de vista filosófico y qué la diferencia de una simple herramienta en el contexto actual? Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría empezar explicando un poco acerca de cómo la tecnología es algo que nos caracteriza como seres humanos. Evolutivamente hablando, sabemos que existen otros animales que también aparentemente utilizan herramientas con ciertas finalidades. Sabemos que algunos simios, por ejemplo, utilizan ramas de árboles para poder sacar insectos de los árboles, cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Pero al parecer lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos es la capacidad de imaginar y diseñar herramientas que nos permiten realizar acciones que no están necesariamente ligadas con cuestiones biológicas, es decir, no necesariamente de protección, de reproducción o de alimentación, sino también para realizar otro tipo de actividades. Por ejemplo, un pincel. Nuestros antepasados pudieron haber descubierto que ciertos pigmentos servían para pintar y se les ocurrió que crear un pincel justamente para utilizar esto y dibujar en las cuevas era algo que tenían el deseo de realizar, y ahí nos encontramos con un uso de herramientas que no está ligado con la supervivencia. Y creo que eso es importante de establecer en un primer momento sin llegar o sin querer definir lo que es la naturaleza humana, que es un problema muy complejo, pero podríamos decir que este uso de las herramientas es algo clave de los seres humanos. Entonces, hay un libro súper famoso que se llama Introducción a la Filosofía de la Tecnología, del filósofo Val Dussek, y él en este libro brinda justamente 3 definiciones bastante básicas y generales de lo que es la tecnología específicamente. Y él entiende la tecnología de 3 maneras distintas. La primera manera es como hardware,
Y en tanto tal, la tecnología es simplemente un conjunto de herramientas. Entonces entendemos la herramienta justamente como este elemento que hemos diseñado con una finalidad específica, y la tecnología es simplemente el conjunto de estas herramientas. Esta definición es muy básica, es bastante común, es bastante intuitiva y implica que además las herramientas y la tecnología son neutrales, es decir, son siempre herramientas que se encuentran a nuestro servicio, que no tienen ningún tipo de agencia, no tienen ninguna posición política de ninguna manera, ¿no? Desde aquí entonces la herramienta vendría siendo un elemento específico y la tecnología es simple y sencillamente el conjunto de las herramientas. El problema con esta definición es que existen autores, por ejemplo el filósofo Lewis Mumford, que considera que cuestiones como el lenguaje también podrían entenderse como tecnología. Y aquí ya no cabe esa definición, digamos, ya no podemos, se contradice, digamos, porque si estamos hablando de hardware es algo que es físico, tenemos herramientas físicas y el lenguaje aparentemente no es. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos con esta definición. La segunda definición entiende la tecnología como una red de patrones en relaciones, donde existe una finalidad. Esta es una definición que fue desarrollada por un filósofo francés que se llama Jacques Ellul, y él tiene una visión justamente de la tecnología más como una práctica y como esta serie como esta red de patrones que se establece. Entonces es como una práctica. El ejemplo que Ellul pone es justamente del conductismo, por ejemplo. El conductismo, más que una teoría, vendría a ser esta tecnología que nos sirve para establecer ciertos patrones. Y la tercera definición que nos da Valdusek es entender la tecnología como un sistema, en realidad. Entonces hablamos de sistemas tecnológicos. Y aquí tenemos una combinación. Es un hardware, es decir, que pueden ser herramientas físicas, pero entendemos estas dentro del contexto humano, dentro de un contexto humano social de uso específico. Y ahí también él incluye el tema de instituciones, de propaganda, de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esta tercera definición es mucho más rica y nos permite comprender a la tecnología no como un elemento neutro, ni a las herramientas como un elemento neutro, como en la primera definición. Entonces, es mucho más rica y es mucho más acertada porque nos permite comprender todo como un sistema. Están los seres humanos, están las herramientas no humanas, están las instituciones, está la propaganda, los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se construye un sistema que funciona de dos maneras. No siempre son los seres humanos los que utilizan simplemente las herramientas, sino que aparentemente las herramientas también tienen cierto tipo de agencia sobre los actores cuando utilizamos una, y esto altera justamente algunas cuestiones ontológicas en cuanto a las agencias y cosas así. Obviamente también tiene problemas de esta definición, porque estaríamos hablando de que las herramientas aparentemente tienen agencia y tienen una característica ontológica que se vuelve muy compleja de definir, ¿no? Pero desde un punto de vista social es mucho más útil entender la tecnología así. Entonces, la herramienta vendría simplemente siendo este elemento que no es neutral, y la tecnología vendría siendo este sistema, en realidad, en el que nos encontramos los seres humanos, las instituciones, la propaganda y todas las prácticas de uso que le damos a las herramientas y a la tecnología. Muchas gracias, Sara, por esas definiciones. Ahora pregunto, ¿cuáles son los principios fundamentales de la filosofía de la tecnología que nos ayudan a entender su impacto en la sociedad? Gracias por la pregunta. Creo que para contestar esta pregunta es útil importante también hacer una regresión un poco histórica. Dentro de la filosofía de la tecnología se habla como de dos momentos. Tenemos una filosofía más clásica, donde tenemos autores como Alan Turing, Martin Heidegger y Jacques Ellul, como ya había señalado anteriormente. Y en esta filosofía más clásica de la tecnología tenemos una tendencia a reducir la tecnología a sus condiciones. Es decir, que el análisis se da a partir de la idea que está detrás del desarrollo de la tecnología. Se define la tecnología siempre desde afuera, como un elemento grande, poderoso, como un elemento que irrumpe en la vida de los seres humanos, y siempre se lo da desde afuera, ¿no? Tiene una visión esencialista, nuevamente repite esta visión neutral acerca de la tecnología como algo que está siempre por fuera,
que es neutral, que no tiene ninguna agencia, que no tiene ninguna posición política, etcétera, etcétera. Y creo que uno de los autores más famosos que tiene esta postura es Heidegger, ¿no? Él tiene este libro sobre la técnica y ahí justamente habla de la tecnología de una manera como siempre desde afuera, definiéndole como este fenómeno al cual nos acercamos desde afuera y no como si estuviésemos dentro del mismo sistema. Entonces, esta es una visión más clásica de la filosofía de la tecnología y realmente era bastante limitada. Además, era muy esencialista y buscaba definir a la tecnología, ¿no? Buscaba darle una definición específica en lugar de entenderla como este sistema que cambia, se adapta y que también realiza cambios en la sociedad, tiene un accionar específico. Esto cambia a mediados de los 60s y tenemos lo que se llama un giro pragmático en filosofía de la tecnología, con autores como Bruno Latour y también como Andrew Feinberg, y ellos le cambian el focus realmente a cómo acercarnos al problema. Entonces, ellos se acercan a la realidad empírica de la tecnología como punto de partida del análisis filosófico. Entonces, en lugar de que los seres humanos se acerquen al fenómeno como algo externo, no, ellos van desde el fenómeno, lo entienden como el punto de partida y desde ahí comienzan a analizar cómo realmente está afectando a las relaciones humanas, a la forma en la que conocemos el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, además, creo que lo más importante de este giro pragmático es justamente que permite realizar nuevos tipos de preguntas centrados en tecnologías específicas, en un contexto particular, como un sistema. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, las primeras preguntas sobre la ética de ciertos usos específicos de la tecnología. Entonces podemos hablar de, por ejemplo, ética de la inteligencia artificial. Ahora hay un movimiento súper grande también de ética de las ingenierías, de las prácticas de ingeniería, cosas así, que ya son mucho más específicas y entonces ya tenemos justamente el análisis de unos principios de la filosofía de la tecnología que son mucho más acordes con lo que está pasando. Ya finalmente nos desligamos de estos esencialismos que, digamos, para definiciones podrían estar bien, pero más allá, no nos dicen nada más allá de las prácticas y de cómo estamos realmente relacionándonos. Entonces hay este cambio, ¿no? Desde ver la tecnología como algo que se introduce en la vida humana, y el cambio es justamente a entender que las tecnologías concretas son parte ya de las relaciones humanas y de poder, porque siempre lo han sido. El uso de las herramientas, como dije al inicio, ha sido algo que siempre nos ha caracterizado como seres humanos. Entonces nunca hemos estado por fuera realmente de los usos de estas herramientas. Entonces, a partir de este cambio o de este giro pragmático, los nuevos principios que se analizan en filosofía de la tecnología están en general definidos por lo que es la teoría del Actor Network, que justamente entiende la tecnología como algo que se forma y da forma en las relaciones humanas. Ya no existe esta separación absoluta como un fenómeno externo, sino que es este sistema donde tenemos actores humanos, actores no humanos. Estos actores no humanos tienen, en cierto sentido, un nivel de agencia, funcionan como actores políticos, influencian justamente la forma en que nos relacionamos, la forma en la que, de las prácticas políticas, etcétera, etcétera. Y tenemos esta nueva teoría que está en la actualidad, creo yo, mayormente enfocada en problemas o cuestiones éticas, que son las que más llaman la atención y que probablemente es donde la filosofía tiene más espacio justamente, ¿no?, para abarcar y para discutir. Ciertamente, Sara, ya en tus intervenciones nos has ido comentando la influencia, al final la tecnología influye. Específicamente, ¿de qué manera sería el influjo, la influencia de la tecnología en la construcción de la realidad y en la construcción del conocimiento humano? Claro que sí. Refiriéndome nuevamente a Valdúzeg y su libro Introducción a la filosofía de la tecnología, él habla justamente de una definición en la cual se entiende la tecnología como ciencia aplicada, que es algo que, no sé, cuando se conversa comúnmente con la gente, tienen esta idea, ¿no?, como tecnología, como la aplicación de algunos principios científicos. Sin embargo, históricamente esto no es acertado, por lo que ya dije antes. Nuestros antepasados ya utilizaban herramientas y estas herramientas, por más básicas que hayan sido, no eran el resultado de la prueba y el error del método científico, para nada. Sin embargo, lo interesante es que en la actualidad, lo que entendemos ahora por tecnología sí tiene una conexión más directa con la ciencia. Entonces sí tenemos
que los avances tecnológicos en la gran mayoría de casos actualmente son justamente el resultado de procesos científicos y en tanto tal podría entenderse la tecnología como ciencia aplicada, ¿no? Entonces aquí tenemos una primera respuesta a esa pregunta porque parece evidente, ¿no?, que hay una relación entre la tecnología y la ciencia. Pero, como digo, esto es algo que se ha dado actualmente, digamos, como a partir, no sé, del siglo XVII, cuando ya tenemos la introducción del método científico de manera más concreta, podemos comenzar a hablar de esto. Previamente a esto realmente no es muy acertado. Entonces, volviendo a la definición de la que teníamos como tecnología, como un sistema con actores humanos y no humanos, nos permite entender justamente la tecnología como algo que siempre ha atravesado nuestro entendimiento de la realidad y la producción del conocimiento. Inclusive en el uso de estas herramientas más básicas, era lo que nos permitía justamente, por ejemplo, alterar los lugares en los que vivíamos. Comprender simbólicamente nuestras relaciones, comprender simbólicamente nuestra relación en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces creo que la tecnología siempre ha estado mediando nuestra comprensión de la realidad y del conocimiento. Un ejemplo súper claro, por ejemplo, es utilizar maquinaria. La maquinaria es simplemente la extensión de nuestras capacidades físicas y nos permite alterar justamente de maneras muy amplias el ambiente en el que vivimos. Por ejemplo, una retroexcavadora es el ejemplo más claro. Entonces, físicamente hablando, nosotros sí podríamos excavar, pero nos tomaría muchísimo más tiempo hacerlo, mientras que utilizar maquinaria, que vienen siendo herramientas y al final también tecnología, nos da una nueva opción de cómo acercarnos a nuestro ambiente y a partir de eso tenemos justamente un proceso distinto de acercamiento a la realidad y es algo que siempre hemos estado haciendo. Justamente creo que cambiar el ambiente en el que vivimos es algo también muy humano, otros animales no humanos también lo hacen, pero el uso de la herramienta para hacerlo aparentemente es una característica humana y de ahí que siempre lo hemos hecho y que eso sea parte justamente de la filosofía de la tecnología. Además, si es que estaríamos de acuerdo con filósofos como Mumford, que dice que el lenguaje es un sistema tecnológico, viene siendo el sistema tecnológico con mayúsculas, ¿no? Es el sistema tecnológico por excelencia, porque justamente es a partir del símbolo que entendemos del mundo, nos entendemos a nosotros mismos, nos relacionamos en sociedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esta es una discusión aparte si es que el lenguaje cuenta como tecnología o no, pero hay autores que sí consideran que esto es un sistema tecnológico y si es que es así, la respuesta se vuelve mucho más evidente, ¿no? Siempre hemos estado atravesados por el uso tecnológico para desarrollarnos, para entender el mundo y para generar conocimiento. Siempre ha sido una mediación, en realidad. Y desde ese punto de vista creo que también ahora que vivimos en una era digital es mucho más evidente, ¿no? Como que hay una visión un poco pesimista a veces del uso de tecnologías digitales, pero si nos ponemos a pensar en la pandemia que tuvimos del COVID, justamente fue la tecnología digital la que nos permitió mantenernos conectados, ¿no? En todo sentido. Entonces, siempre ha estado ahí mediando, y más aún ahora con el uso de inteligencias artificiales, no nos queda claro exactamente cuál es el valor del tipo de conocimiento que obtenemos a partir del uso de estos modelos, de estos chatbots, pero están ahí, digamos, los estamos utilizando ya y esto está trastocando justamente la forma en la que generamos conocimiento y cómo comprendemos la realidad. Sara, luego de esta descripción de cómo la tecnología construye la realidad y el conocimiento humano, queda pendiente como una tensión entre la tecnología y la naturaleza. ¿Qué dice la filosofía alrededor de esta tensión entre tecnología y naturaleza? Gracias. Yo tengo una visión media controversial sobre esta pregunta. Yo personalmente creo que es una tensión falsa la que existe, ¿no? Especialmente si comprendemos la tecnología desde esta definición que estoy intentando convencerles de tecnología como sistema. El problema para mí es justamente sacar al ser humano de la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que
sacamos al ser humano de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene cultura, y si es que la tecnología es parte de esta cultura, entonces hay una tensión, ¿no es cierto? Pero yo personalmente considero que esta es una idea falsa de naturaleza. Es esta idea de que la naturaleza fue un lugar previo de bienestar y donde, no sé, todo funcionaba perfectamente y estábamos en armonía con la naturaleza y etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un estado del que salimos cuando comenzamos a generar cultura humana, ¿no? Y yo creo que esto no fue así de ninguna manera. Creo que esta idea es una idea que tiene todavía una carga religiosa, ¿no? Porque al final esto es lo que supuestamente pasó en Edén, ¿no? Adán y Eva estaban en la naturaleza, estaban desnudos, no tenían ningún problema, no sufrían. Y luego, cuando se comieron la manzana, ¿qué pasó? Adquirieron conocimiento, pero, claro, les expulsaron, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que vestirse, estaban autoconscientes, adquirieron conocimiento, sí, pero eso implicó justamente salir de este estado de bienestar previo y volverse humanos, en realidad, ¿no? Entonces yo personalmente creo que no ha funcionado así. Creo que lo que ha pasado es que transformamos la naturaleza, pero no es que hemos salido de la naturaleza y nos acercamos a la naturaleza a veces y abusamos también a veces. No creo realmente que funcione así. Entonces creo que la tensión no es una tensión de contradicción, sino que podría ser un tipo de tensión en cuanto se transforma y en cuanto deberíamos ser más responsables acerca de cómo efectuamos estas transformaciones de la naturaleza, sí, completamente. Porque claro, el problema es que yo considero que seguimos inmersos todo el tiempo en prácticas, ¿no es cierto?, dentro de la naturaleza en cierto sentido. Y claro, cuando utilizamos ciertos sistemas tecnológicos podemos hacerlo de manera incorrecta y sin cuestionamientos éticos. Y entonces, claro, ahí sí, como que estamos destruyendo el medio ambiente, tenemos problemas con animales no humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es evidente, sí, pero es una tensión que se genera no porque existe una contradicción previa, sino porque nuestra forma de transformar la naturaleza tal vez no es la más adecuada en este momento. Entonces no creo que exista realmente esta ruptura. Yo soy fan de Spinoza, entonces creo que existe más como un continuum en realidad, ¿no? Creo que es algo que no se puede romper, ontológicamente hablando, y nuevamente comprender la tecnología como estos sistemas en realidad implica que siempre hemos estado utilizando herramientas desde el inicio, y especialmente con este tema del lenguaje. Entonces nunca hemos podido realmente salirnos de la naturaleza y considerarnos como que nos acercamos con la tecnología y la dañamos. No creo. Creo, sin embargo, que hay actualmente una tendencia un poco romántica a regresar a la naturaleza y como que hay gente que dice, sí, hay que regresar a la naturaleza y dejar de utilizar tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso no funciona por cómo somos humanos. Creo que existen momentos en los que podemos dejar de utilizar ciertas herramientas específicas, sí, al 100%, como que, no sé, me voy de retiro espiritual y no me llevo el celular. Ya, perfecto, todo bien. Pero eso no significa que no voy a utilizar, no sé, una cafetera, por ejemplo, para hacer café, o que no voy a llevar un esfero para anotar lo que estuve pensando el fin de semana. Y esto ya es uso de herramientas. Entonces, realmente nunca podemos dejar de utilizarlas, porque lo que decía al principio, ¿no? Aparentemente es una característica humana, no podemos realmente alejarnos, pero lo que sí podemos hacer es justamente aprender a utilizarlas de mejor manera, y en ciertos casos sí hay ciertas herramientas que irrumpen en nuestras vidas, las alteran, irrumpen la forma en la que nos conectamos con las personas con las que vivimos, con la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí es interesante preguntarse, ok, ¿cómo podemos realmente como regresar a un estado en el que estábamos más presentes, ¿no? Eso sí, al 100%. Pero esta tensión, la verdad no creo que exista, creo que es una tensión falsa. Sí, Sara, justamente nos has mencionado varias veces el tema de que nosotros los seres humanos hemos interactuado o siempre hemos tenido contacto con mediaciones tecnológicas, y nos gustaría preguntarte en el momento presente, en nuestra vida diaria, ¿cómo ves que la tecnología en este caso cambia nuestra forma de interactuar tanto con el mundo, pero también con los demás, con los otros seres humanos? Gracias, sí, como he estado diciendo, creo que es justamente la
actualmente es la dimensión en la que nos entendemos y entendemos del mundo, ¿no? Creo que es inevitable. Y creo que ha habido en general una visión usualmente pesimista acerca del uso de nuevas tecnologías especialmente. Y creo que está marcada un poco por el miedo. Y yo personalmente creo que hay que aprender a acercarnos con curiosidad, en realidad. Creo que eso es mucho más enriquecedor y que nos permite tener una visión mucho más clara y objetiva, lo que creo que sea que eso significa filosofía, acerca de cómo realmente hacer uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Cuando estaba yo preparándome justamente para este episodio del podcast, pensaba que, por ejemplo, Alan Turing, en algunos de sus papers en los que habla sobre tecnología, siempre tiene una visión de avanzada, ¿no? O sea, como deberíamos hacer esto va a funcionar de tal manera y nos va a servir para tales cosas. Una visión siempre de avanzada, de curiosidad, de valentía. Pero claro, Turing no tiene ni un solo cuestionamiento ético en sus papers. O sea, no pregunta como, bueno, no estoy muy seguro de que deberíamos hacer esto, ¿no? Claro, él viene desde una visión de la computación, científica, ciencia de datos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el contraste con Heidegger, por ejemplo, ¿no? Y Ellul, que decía como, este es el riesgo más grande que estamos enfrentando, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo esta visión si es que hablamos, por ejemplo, de armas. Estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que de verdad deberíamos acercarnos con mucho cuidado y considerarlas como un riesgo, ¿no? Pero creo que en general, cuando hablamos de tecnología en general, como estos sistemas, creo que es mucho más enriquecedor tener una visión un poco más acercada a la de Turing, pero que esté balanceada con cuestionamientos éticos, porque eso es usualmente lo que le falta a los científicos, ¿no? Como que ellos quieren saber hasta dónde se puede llegar sin realmente preguntarnos si hace falta y si deberíamos llegar a estos límites. Entonces yo creo que justamente la forma en la que ahora nos relacionamos con las tecnologías y cómo están realmente dimensionando nuestras relaciones nos permite preguntarnos estas cosas con curiosidad. Y creo que la inteligencia artificial es justamente lo más interesante en estos momentos y deberíamos acercarnos así, con curiosidad, pero también con cuestionamientos éticos, con una mente filosófica, ¿no? Sin miedo realmente, pero más que nada con curiosidad. Justamente creo que ya nos estamos acercando también a preguntas reales sobre transhumanismo y esto también es interesante, ¿no? Porque más que volver a romper esta idea, ¿no? De que lo humano versus la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un nuevo episodio justamente en este continuum, ¿no? El transhumanismo, y creo que ahora ya estamos realmente hablando de cuestiones reales, ya no son hipotéticas, sino de qué es posible en este ámbito del transhumanismo, junto con inteligencia artificial, con chips que se instalan en el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente regresando, Espinosa, creo que es justamente este continuum, ¿no? Entonces no creo que es una ruptura, sino un preguntarnos qué más podemos hacer y cómo podemos hacerlo de manera correcta y para qué nos va a servir como seres humanos, ¿no? Entonces creo que estas nuevas dimensiones nos permiten preguntarnos y también creo que cambia un poco el tema de los valores, ¿no? Y eso también es interesante desde un punto de vista filosófico, cambiar las prioridades, qué va a ser más importante en el futuro, qué comienza a ser más importante ahora y realmente para qué nos va a servir la filosofía también, ¿no? Creo que desde la ciencia se tiene esta visión de sí, tenemos que hacer esto de avanzada, de curiosidad, etcétera, y la filosofía siempre va a estar ahí como para poner un freno, pero como ya digo, creo que deberíamos hacerlo igual de una manera positiva y no necesariamente pesimista como lo hizo la filosofía clásica de la filosofía de la tecnología. Muy bien, se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, a la invitada de esta semana, Sara Madera Gómez, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con las Filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.